¿Qué es una economía social de mercado? En el caso del Ecuador, la Constitución, en su artículo 283, determina que el sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Brillante poesía que no se cumple. Citamos como ejemplo que los países de la Unión Europea, Chile, Perú, Irlanda, Suecia, Malasia, Corea del Sur, tienen el mismo sistema, una economía social de mercado, pero con modelos distintos y resultados positivos, pero diferentes. Miremos si Ecuador aplica una economía social de mercado. La expresión economía social de mercado se encuentra en las constituciones de algunos países de la región. ¿Qué significa? El nombre fue acuñado en Alemania de los años 50 como un sistema que combinaba Estado con mercado. Tiene dos componentes. Por un lado, el mercado que a través del sector privado, que es el sector supuestamente generador de riqueza, creador de empleo y pagador de impuestos, entre comillas. Y aquí entra el segundo elemento, el Estado. Con los impuestos recibidos los invierte con el objetivo de igualar oportunidades, es decir, los usa de manera eficiente en salud, en educación, en seguridad social, en empleo, en caminos rurales, en carreteras, en escuelas, en obra pública en general, en su gestión directa como nivel central o a través de los organismos seccionales como los GATS y prefecturas, etcétera, etcétera. El objetivo es que el Estado cubra a aquellos que no se benefician directamente del mercado, sino indirectamente a través del uso responsable de los impuestos recaudados por el Estado. Además, el Estado debe evitar el abuso de la posición de dominio de grupos empresariales en el mercado. Por eso el Estado es regulador y en el caso ecuatoriano el Estado es un pésimo regulador. Una vez que conocemos el alcance de una economía social de mercado y lo que dice nuestra Constitución, que tenemos una economía que está en relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza, ¿funciona en Ecuador el manejo de la obra pública? Aquí viene el problema. El manejo de la obra pública es un caos en Ecuador, que ha dado luz verde a que los procesos de contratación sean permisivos y que se masifique la corrupción. Y solo como dato informativo son los miles de exámenes de la Contraloría que recomiendan acciones administrativas, civiles y penales que van quedando en impunidad. Pero comencemos diciendo que las reglas de juego para la contratación pública y privada deben ser iguales para todos. No debería ocurrir que alguien por contactos con los funcionarios públicos se beneficien de una licitación de una obra pública o logre una ley que lo favorezca de manera explícita. Solo así el mercado podrá funcionar. Entonces, según su criterio, para salir de la crisis, sea cualquiera el sistema económico de mercado o el manejado por el Estado, ¿cuál es a su juicio el marco regulatorio que brinda confianza para tener un país gobernable? Al momento de tomar decisiones acerca de un emprendimiento económico, por ejemplo, o cuando los países que vienen a invertir en Ecuador, lo primero que se empapan es del marco regulatorio, que brinden confianza y seguridad a sus inversiones. Si no se brinda esta confianza, se invierte en otros países sin tanto impuesto o simplemente su dinero van a dejar en paraísos fiscales. En general, son varios los factores a tomar en cuenta, que entre otros destacan los siguientes. Primero, independencia de la función judicial, incluye Corte Suprema, Cortes Seccionales, juzgados, etc. Segundo, en especial el grado de volatilidad de los sistemas tributarios. Tercero, el cumplimiento de la ley principalmente en los contratos suscritos, eficacia de los sistemas de regulación y autoridades de control e independencia de estas autoridades. 3. Eficiencia de la administración pública. De esto dependerán indicadores como el tiempo de constitución de empresas, aprobación de licencias de trabajo, entre otros instrumentos. En otras palabras, el objetivo esencial es brindar un marco de referencia confiable a los actores de la economía, el mismo que entregará
dará señales claras de las reglas de juego, su manejo e implementación, todo lo que dará paso a que los planes reduzcan su componente de corto plazo para planes donde el largo plazo sea factible proyectar. Y la manera de reflejar esta realidad es la medida de la confianza en el sistema judicial. Este indicador mide la confianza que se tiene respecto de la instancia que debe impartir la justicia necesaria para la convivencia democrática. Entonces, ¿cuál debe ser el rol del Estado en una economía social de mercado? En cualquier modelo económico, incluido en economías sociales de mercado, es necesario que el Estado haga su trabajo de regulador indicado en la Constitución y en la ley. Les pongo dos ejemplos. El de la pandemia del COVID-19. Ecuador ha tenido el mayor número de fallecidos por cada millón de habitantes en la región, tras de Brasil y Perú, donde el 95% de los hospitales públicos. Vino la pandemia y faltaban camas UCI, oxígeno, entre muchas otras limitaciones que incidieron en el fallecimiento de miles de ciudadanos. Es decir, el Estado ecuatoriano no hizo bien su trabajo con el sistema sanitario. A eso lo que se refiere el rol eficiente. Igual en el caso de la educación, se logró repartir tecnología, tablets, internet, etcétera, en especial en los sectores rurales para poder recibir la educación virtual. Creo que no. Ha pasado cerca de 2 años en que comenzó la pandemia y hasta la fecha el Estado no ha cumplido con su rol. Seguimos con una educación deficiente y sin presupuesto necesario. ¿Cuál es la lección que nos deja nuestro incipiente modelo económico y los efectos de la pandemia? Que el Estado y el mercado no son sustitutos sino complementarios. Y desde mi punto de vista, el gran avance en economía en el siglo XX consistió en mostrar que la mezcla de Estado con mercado bien regulados es conducente a elevar el bienestar, y que los países que se fueron a los extremos como Ecuador terminaron en crisis de proporciones. En definitiva, en cualquier sistema económico, cualquier estrategia para funcionar debe tener como objetivo el bienestar de todos los habitantes, no de los mismos grupos de poder, y para ello se necesita de un Estado que gestione bien los recursos que recibe del Estado, es decir, la plata alcanza si nadie roba. Además está decir que la meta debe ser cero tolerancia a la corrupción y no cero impunidad, como se ve en la asamblea anterior y actual, por citar un solo ejemplo. Ver mis videos vinculantes con este tema editados en este año. 1. Ecuador es un país ingobernable. 2. La plata alcanza si nadie roba. 3. Cuba libre. 4. Los carnets de discapacitados. 5. Los impuestos y la informalidad del país. 6. Operatividad de la ley y reglamento del adulto mayor. 7. El debido proceso como derecho humano. 8. La economía, una caja de Pandora. 9. Afganistán sumida en el caos. Y 10. No habrá consulta popular en el 2021. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos. La desconfianza en el sistema de justicia. Las razones de la desconfianza en el sistema judicial en el Ecuador, señor presidente, tiene varias aristas. 1. La intromisión de los intereses del gobierno de turno en la justicia. 2. La discriminación a la mujer e incumplimiento de derechos de los más vulnerables. 3. Escaso control de la legalidad de causas judiciales y actos administrativos discrecionales de las instituciones públicas. 4. La politización de los organismos de control. 5. Los partidos políticos en decadencia moral. Les pongo ejemplos. La actuación de la Contraloría es ilegítima desde Poli, Celi, Zárate y Río Frío, y es parte de la desconfianza en la justicia. Si queremos sacar al Ecuador del enmarañado político en que estamos, hay que partir a los partidos con una consulta popular o referéndum. El gran problema de la clase política del Ecuador es la prepotencia de sus integrantes y el populismo nato de la población, demasiado manipulable, que acepta que exista corrupción con tal que hagan obras o que roben bien y no se dejen cachar, es su escudo. Cada persona que se cree líder se siente con derecho a crear un partido político. Miren las intenciones de Yacu Pérez.
fracasa en su intento de llegar a la presidencia por sus propios errores y a reglón seguido se cree con derecho a formar otro partido político para la siguiente elección. ¿Con qué bases políticas, me pregunto? Bases políticas. Ninguna. Filosofía. Peor. La creencia es solo ver qué puedo sacar de su nueva aventura. Nadie piensa en realidad en el país, solo en lo que puede sacar de ventaja para mí y para su entorno. Por eso el mejor negocio es fundar partidos políticos. Además sirven como protección e impunidad, y eso lo saben los gobernantes, los organismos de elección popular y los asambleístas de todas las tendencias políticas sin excepción, unos con carnet de discapacitados y otros con glosas, y no pasa nada. Si queremos que el país salga adelante, las reformas al control electoral para la aprobación de partidos políticos debe parar ahora y eliminar a la mayoría sin ideología, sin bases políticas y sin el porcentaje de votos mínimos de ley, y no con la creación de más comisiones de anticorrupción que son los alcahuetes de la impunidad. Suena ridículo, elecciones en las que luego de la votación haya candidatos con menos del 5 o 10% de los votos. Por otro lado, la Contraloría es una muestra del estado de corrupción del máximo ente de control de cuentas, y poco se podría argumentar en la Asamblea sobre la juridicidad de los actos de Río Frío, mientras mantenga en sus cargos a los mismos funcionarios que sirvieron tanto a Pollitt como a Celi en el cometimiento de sus trapacías pseudo-institucionales. La Contraloría, sin embargo, es solo un desliz del gran desastre jurídico que putrefactamente se manifiesta a lo largo y ancho de todo el andamiaje estatal, donde la justicia ha logrado el máximo de desconfianza de toda la sociedad civil, que pide a gritos una consulta popular o referéndum que se va desvaneciendo en la agenda de Guillermo Lasso, por lo menos en este año 2021. Gracias, soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Difundan este audio